Hola, muy buenas noches. Espero que el Señor les esté pasando por un momento lleno de bendiciones y que pasemos unos minutos meditando la palabra de Dios, escuchándola, ¿verdad? Al estarla leyendo y que podamos reconsiderar nuestra vida al escuchar la palabra de Dios, que podamos reconsiderar si en alguna área nosotros estamos fallando o le hemos fallado al Señor. Este es el propósito, ¿verdad? De que leamos la palabra y compartamos la palabra en estos videos para nosotras poder enseñarnos y reconocer lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, ¿verdad? A esta tierra cuando vino para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Porque todas conocemos esas escrituras donde habla que Él vino al mundo para limpiar el mundo de pecado, ¿verdad? Él dio su vida en esa cruz. Él pasó muchos vituperios por cada una de nosotras. Y ese es el propósito de estar compartiendo la palabra, de que reconozcamos cómo es que el Señor venía predicando, venía enseñando a los discípulos, dándoles un discipulado, ¿verdad? Para cuando ya Él no estuviera aquí, ellos siguieran esas enseñanzas, enseñándonos a nosotros el Evangelio. Él vino y los fue escogiendo a cada uno de los que Él tenía ya predestinados para poner en sus manos y las enseñanzas que Él nos iba a dejar, ¿verdad? Volvemos y repetimos estos versículos donde Él habla que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Él no vino ni a quitar la ley, ni a abrogarla, ni a obstruirla, sino vino a cumplirla. Por eso es que les iba enseñando a los discípulos paso a paso lo que el Antiguo Testamento les mandaba y les decía, y lo que ahora Él tenía para cada uno de ellos, para que pudieran predicar y que la gente se salvara y se arrepintiera de su pecado y se volviera al Dios que en ese tiempo ellos decían, ¿verdad? Que ahora viene siendo pues nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque su misma palabra nos dice: mi Padre y yo uno somos. Pero pues muchos no lo miramos así, tristemente. Pero ahora yo quiero compartirles unas escrituras que son fuertes y son delicadas, pero están escritas. El Señor las dejó escritas, y a los primeros que les fue hablando de estos mandamientos fue a sus discípulos, como les digo, para dejarlos ya bien instruidos, bien enseñados, para que ellos pudieran soportar todo lo que venía al irnos enseñando. Y el estar leyendo esta palabra es para que cuando nosotros vayamos a alguna iglesia, las que todavía no tienen una iglesia, no nos engañen. Siempre tenemos que traer nuestra Biblia en mano y mirar de qué están predicando y lo que están diciendo. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces a poner a esos siervos en manos del Señor, a orar por ellos, a interceder por ellos para que el Señor les redarguya su corazón y hagan las cosas como deben de ser, conforme a como Él lo dejó escrito, conforme Él quiere que se predique su palabra. Entonces, vamos a comenzar aquí para la honra y la gloria del Señor. Como les digo, son temas muy delicados, estas escrituras que vamos a leer, porque ni los pastores con más años en el evangelio, ni los pastores, predicadores, evangelistas que han estudiado la palabra de Dios se ponen de acuerdo, porque unos predican una cosa y otros predican otra cosa. Unos instruyen a su iglesia de una manera y otros instruyen a su iglesia de otra manera, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios siempre va a ser la misma. Dice su palabra
en el versículo 18 del capítulo 5, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que todo aquel que esté predicando diferente a lo que el Señor predicó, o que acomode la palabra de manera que le ayude a él, o como le convenga, créame que va a haber serias consecuencias en aquel día, cuando el Señor venga en esa nube. Porque ahorita la Biblia nos dice que lo tenemos por abogado, ahorita. O sea, Él todavía aboga por nosotros para que nos arrepintamos, ¿verdad? También la palabra de Dios dice en Apocalipsis que hay de aquel que le quite o que le ponga, ¿verdad? No podemos quitarle ni ponerle, mucho menos transformarla a como nosotras queríamos que nos conviene o nos acomode para vivir de una manera según nosotras santificada, pero estamos haciendo lo que al Señor no le agrada. Estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Él dejó escrito. Dice en Génesis que a todo aquel que le quite o le ponga, le caerán todas las plagas de este libro, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas de las veces vemos que no se van de nuestra vida las enfermedades. Si es una tras de otra, y no nos ponemos a meditar qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos, no, son luchas y son pruebas. Pero hay veces que no son ni lucha ni son pruebas, es disciplina por la manera en cómo estamos presentando la palabra de Dios, por la manera en cómo estamos viviendo, por la manera en cómo no reconocemos lo que es la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Es muy importante reconocer y pedirle al Señor que sea Él en su misericordia guiándonos conforme a su voluntad. Porque Él mismo le dijo a su padre, Padre, no he de beber esta copa, ¿verdad? Porque no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que dice. Y no lo estoy leyendo ese versículo, solamente les estoy diciendo lo que me recuerdo de ese versículo. Que el Señor, ni aún Él quiso hacer las cosas a su manera. Él dijo que conforme la voluntad de su Padre se hiciera. Entonces, así nosotras, como hijas de Dios, si nos consideramos hijas de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios tal y como Él la dejó escrita. Que Él se encargará de transformar aquella alma, aquella mujer, aquel varón. El Señor, cuando tú le das la palabra, cuando tú le lees la palabra conforme está escrita, el Señor es el que se encarga de transformar los corazones y de guiar a esas almas, de traerlas de las tinieblas a su luz admirable. Es muy importante reconocer qué son luchas y qué son pruebas y qué es disciplina divina, porque no es lógico que el Señor quiera que vivas en una aflicción continua. No podemos estar viviendo en una aflicción continua todos los días, pasando cosas, pasando enfermedades, pasando cosas en la vida de nuestros hijos, pasando muchas cosas que pasamos y decimos que son luchas, que porque el diablo, siempre culpamos al diablo, pero el diablo allá está bien holgazán, sentado, esperando que nosotras mismas nos destruyamos y destruyamos la palabra de Dios, porque Él odia que nosotras prediquemos conforme está la palabra de Dios. Y no digo que no nos pueden venir luchas y pruebas, sí nos vienen, pero el Señor en su amor y su misericordia, con aquel amor que nos hizo, con aquel amor que Él dio su vida en esa cruz para salvarnos y para limpiarnos. ¿Ustedes creen que ese amor que Él tuvo para nosotros, para hacerse latigar, hacerse vituperar, hacerse escupir, dejar que lo colgaran en una cruz que era solamente para los malditos, ¿verdad? Entonces, Él no quiere que nosotras vivamos en una aflicción continua.
Él no quiere que vivamos en un sufrimiento día con día, día con día. Como les digo, sí hay luchas y pruebas, pero no es lógico que vivamos una vida de sufrimiento desde que comenzamos el evangelio hasta que pasamos a estar delante de la presencia del Señor en aquel lindo descanso donde vamos a esperar el juicio. Entonces, como les digo, ustedes mediten y revísense su corazón, qué es lo que están haciendo para recibir esas pruebas, porque por servir a Dios, sí hay luchas y sí hay pruebas, como les digo, pero no es un continuo sufrir, no es un continuo sufrir. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo nuestra palabra que está del 27 al 30 y luego del 31 al 32. Como les digo, es un tema delicado en el cual ni los mejores predicadores ni los mejores pastores que tienen tantísimos años se han puesto de acuerdo. Porque, bueno, les voy a explicar enseguida que lea la palabra. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos aquí lo que decía en el Antiguo Testamento. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En esta palabra nos está hablando de que tenían que sorprendernos en el hecho. Tenían que sorprendernos en el adulterio o tener prueba de que estábamos adulterando para poder ejercer su ley contra nosotras. Dice su palabra que en aquellos tiempos a toda mujer adúltera o cualquier persona, hombre, a mujer, varón, hembra, como usted le quiera llamar, que se sorprendía en el adulterio, eran matados a pedradas, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ahora muchos decimos, somos salvos por gracia. Ya eso ya no se usa, no recuerdo cómo dice esa palabra. Ya no se ejecuta de esa manera. Sí, estamos por gracia, pero el Señor nos está dando una responsabilidad mucho más grandísima. En la otra, por lo menos, pues ya cuando los apedreaban, ya sabían que estaban pagando lo que iban a hacer porque los sorprendían en el adulterio o tenían pruebas para decir que estaban adulterando. Pero ahora dice su palabra que tan solo con que mires a una mujer y la codicies en tu corazón, ya estás adulterando, ya llevas ese pecado en tu corazón, ya estás expuesto al infierno por ese pecado. Ahora, no solamente los hombres pueden adulterar con la mirada, también las mujeres caemos en esas tentaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si la Biblia nos dice que tan solo con la mirada ya estamos adulterando, imagínense el grande pecado. Aunque seamos salvas por gracia, la gracia trae muchísima responsabilidad. Hay que saber cómo recibir la gracia y cómo mantenernos en gracia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La palabra nos está hablando que si, vamos a decir un ejemplo, si tú vas caminando y miras a aquella persona que se te hace bien parecido, que se te hace
dicen en el mundo, guapo, entonces tú eres una mujer casada, tienes que guardarte. Antes de decir, ay, qué belleza, no, tienes que voltear tu mirada y clamar al Señor que te ayude, que te libre de esa tentación, de ese pecado. De eso es de lo que nos está hablando. No dice que agarres un cuchillo y pum, o una tijera y pum, te saques el ojo. No, no lo habla físicamente, lo habla espiritualmente, en tu conciencia, en tu, como dices tú, ya somos llamados por gracia, pero tenemos que cuidar esa gracia, tenemos que mantenernos en gracia y apartarnos del pecado. Si miramos aquella tentación, voltearnos hacia otro lado y pedirle y clamarle al Señor que nos guarde de esas tentaciones. De la misma manera dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus cuerpos y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nos viene mostrando lo mismo. Cualquier cosa que podamos hacer, que pensamos que simplemente toqué y no pasó nada, nada más toqué, pero mi cuerpo no hizo nada, nada más toqué. Ahí tocas y tu mente, y todo se contamina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si nos dice que cortemos nuestra mano, que es mejor que cortemos nuestra mano a que vayamos con todo nuestro cuerpo y que esté echado al infierno. Entonces no está diciendo que agarres un machete y te cortes la mano, no, dice que te guardes, que te apartes, que no toques la tentación, que no mires la tentación. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, como te digo, esta palabra, somos salvas por gracia, somos salvos por gracia, pero la gracia conlleva muchísima responsabilidad delante del Señor. Y vuelvo y repito, ahorita lo tenemos como abogado. Tengamos cuidado porque el día que Él venga como juez, ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber oportunidad de que te saques tu ojo. Ya no va a haber oportunidad de que te cortes tu mano. Ya no la va a haber. Entonces es ahora. Es ahora y es el día en cuanto tú te tienes que arrepentir, te tienes que guardar y hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Esto les estaba enseñando a los discípulos para que ellos hoy en día nos lo enseñaran a nosotros. Los discípulos hicieron su parte, enseñaron y terminaron. Después vamos a seguir con ese tema, pero ellos dejaron toda la palabra escrita para nosotros, para que nosotras siguiéramos. Lo mismo que les enseñó a ellos para poder servir al Señor, para que se mantuvieran en gracia, para que se mantuvieran limpios y puros delante del Señor, para que ellos pudieran llevar el evangelio, pudieran servir. Las mismas palabras nos está diciendo a nosotras para poder tener un privilegio, para poder servir al Señor. Si nosotras no estamos guardando esta palabra y servimos como ministro y servimos como en cualquier área de la iglesia que estemos sirviendo, y si salimos y volteamos, ay, mira qué chulo muchacho se mira, estás faltando al Señor y no estás purificada para servir. Aunque yo sé que muchos van a pensar que soy muy exagerada, por eso ahorita yo no quiero servir al Señor hasta que el Señor vea y el Señor me muestre y me diga, estoy lista. Porque no digo que ando poniendo los ojos en otro varón o que ando, no, Dios lo sabe, Dios conoce, pero hay cosas en las que uno se conoce a uno mismo. Y hay muchas cosas en las que uno se tiene que purificar. No solamente en eso de mirar a otro hombre, no, hay muchas cosas. Porque a veces decimos, la Biblia dice, no robarás. Y a veces decimos, ay, esta manzanita está bien rica. Pero no la pedimos, la tomamos. Y eso se llama robar. Ay, pero esto, no, nada. Hay muchos mandamientos en la Biblia que se tienen que guardar y que tienes que estar purificada. Y pues la gloria sea para el Señor si se piensa que soy exagerada, pero así yo lo leo en la Biblia y la Biblia no me va a mentir, la Biblia te va a dirigir, ¿verdad? Como hablábamos la otra vez, en el otro video, la Biblia es un manual. De ti depende si lo quieres seguir. La Biblia es el manual y el pase a la vida eterna, y si tú quieres llegar a ver al Señor,
lo vas a ver. Muchos lo vamos a ver, porque cuando partamos de este mundo vamos a estar en un lugar de descanso, pero va a llegar el día de juicio y todos vamos a pasar por ese juicio. Buenos y malos, faltos y no faltos, todos vamos a pasar por ese juicio. Y qué tristeza que vayamos a ver al Señor nomás para que nos diga al fuego eterno, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, yo nomás con que lo vea, con eso me conformo. No, yo no me conformo con eso. Yo quiero ir a gozarme a las bodas del Cordero. Yo quiero ir a disfrutar de la presencia del Señor. Yo quiero ir a cantarle esas alabanzas preciosas. Quiero ir a adorarle con todo mi corazón. Por eso es que yo trato de leer la palabra y trato de día con día. Si yo leo una palabra y me redarguye mi corazón y otro día hago lo contrario, es un día pésimo para mí porque ahí sí sufro, porque medito y digo, Señor, perdóname. O sea, día con día uno cae en pecado, pero día con día hay que reconsiderar. Tampoco debemos de pecar deliberadamente, porque ya ahí eso tampoco ya no creo que sea digno de perdonar, ¿verdad? Cuando decimos, ay, no, pues al cabo voy a ir al servicio, luego y ahí le pido perdón al Señor. Ay, pues pues como les dije, esta manzanita está bien rica y pues no he comido y pues no hay a quien pedírsela. Al cabo, al rato le pido perdón al Señor. No, eso es no. Para mí, no, ¿verdad? Ahora, como les digo, yo no soy nadie para obligarlos a que sigan la palabra. Usted revísese su corazón y usted medite si el Señor es digno de esta alabanza, de que usted se arrepienta, de que usted trate de llevar la palabra del Señor. Usted revísese si usted cree ser digno del perdón del Señor. Si usted cree ser digno y merecedor de llegar al reino de los cielos. Bueno, ahora vamos con el versículo 31. Un tema más fuerte para mí, porque es donde les digo que ni muchos pastores se han puesto de acuerdo. Todos predican de acuerdo a la manera como les conviene, a su iglesia, a su vida misma, a la de su familia, porque he conocido pastores que han predicado la palabra como está aquí en la Biblia. A los tantos años los volví a mirar y estaban predicando lo contrario. Entonces no debemos de estar en un doble pensamiento. O es sí o es no. Así lo dice la palabra. Porque esto de mal procede. Así que dice así la palabra para la honra y la gloria del Señor. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y es aquí donde les digo que cada quien predica conforme se le acomoda. Unos predican que la mujer o el hombre que sí se pueden divorciar y que después de un divorcio se pueden volver a casar. Pues vamos a mirar, otros predican que no, ¿verdad? Pero vamos a mirar aquí en la Biblia qué es lo que dice el Señor. Y esta palabra, así como está escrita, así se debe de poner por obra, así se debe de vivir y así se debe de predicar. Dice así para la honra y la gloria del Señor. En Mateo 19:6 vamos a mirar qué es lo que nos dice el Señor. Mateo 19:6. Bueno, les voy a leer desde el 1, les voy a leer para entenderle mejor. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Esto fue lo que el Señor dijo en Génesis cuando hizo cuando hizo a la mujer que le acercó al varón, a Adán, ¿verdad? Entonces dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿En dónde habla aquí? En la primera palabra que el Señor ordenó, el primer mandamiento que el Señor puso, ¿en dónde se encuentra el divorcio? ¿Verdad que no? No hay divorcio, ni separación, porque dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, aquí nos habla donde el Señor, donde en Deuteronomio, ¿verdad? Que cuando a Moisés le dijeron que de eso de repudiar a su mujer, Moisés ya pues cansado de tanto, él les dijo que sí, pero fue por la dureza del corazón del hombre, no porque se debía repudiar a la mujer, dice. Entonces dice el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Pues claro que ya no les convenía ahí, ¿verdad? Entonces lo que yo puedo ver es que el Señor nos enseña en la Biblia que el matrimonio es un pacto sagrado, diseñado por Dios para ser permanente, no para cuando ahorita ya disfrutaste el matrimonio, al rato ya no te gustó tu mujer como se puso, o ya no te gusta cómo el marido se comporta, y te vas y te buscas otra, o te vas y te buscas otro. No, el matrimonio es permanente. Desde el principio de la Biblia, el matrimonio es permanente. Generalmente el Señor aborreció el divorcio por el dolor que causa. Entonces, ¿dónde nos dice esto? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Malaquías. Vamos a ir a Malaquías, a ver. Aquí lo tenía separado, pero ya se me perdió. Santo es el Señor. Malaquías, vamos a buscarlo. Ya. ¡Ay! Mira, pues aquí lo tengo cerquitas. Dice en el versículo 2:16. Santo Dios. Malaquías 2:16. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Fíjese lo que nos habla ahí la palabra de Dios. Aunque en el Antiguo Testamento se permitió por Moisés, por la dureza del corazón de los hombres, como habíamos estado ahorita leyendo en Mateo, pero vamos a mirar en Deuteronomio para que vean que desde el Antiguo Testamento viene esta palabra donde el Señor da ese mandamiento y ordenanza. Dice, es en el 24, ay perdón, ya hice algo que no debía hacer, pero gloria a Dios. 24 del 1 al 4, dice así para su honra y gloria. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y le despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y le despidiere de su casa, o si se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí el Señor está hablando por qué causa se puede separar, ¿verdad? O dar carta de divorcio. Es porque si en ella fue hallada alguna cosa indecente, vamos a decir que ya cuando te casaste, ya la muchacha pues te das cuenta y compruebas que hubo algo de la fornicación, como dice el Señor, que ella anduvo fornicando, es cuando se puede, pero no se puede volver a casar hasta que uno de los dos fallezca. Entonces vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo nos muestra que al principio no fue así, ¿verdad? Y es donde estuvimos leyendo en Mateo 19, que dice que desde el principio el Señor no dejó escrito eso, sino ya cuando pasó el tiempo que ya estaba mirando en el principio, que es en Génesis, el Señor estableció el matrimonio, ¿verdad? Es donde nos habla que la mujer tiene que dejar a su marido y a su padre y a su madre, y tiene que unirse a su marido. Los dos tienen que dejar a su padre y a su madre, y estableció que eran una sola carne, que ya no más eran dos, sino uno. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra lo que es la fornicación, el cómo y por qué se puede separar, mas no se puede volver a casar. Por eso, siempre tenemos que instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, en una manera de cómo ellas pueden casarse, mirar, conocer a la persona con que se van a casar, tener cuidado cuando se van a casar, porque ya una vez dando el paso del matrimonio, la Biblia nos habla bien claro, ¿verdad? Muchas de las veces hay muchas iglesias que se permiten el divorcio, y no solamente se han casado una vez más, se han casado 2 o 3 veces más. Y son cristianas, ¿verdad? Entonces es ahí donde les digo que ni aún sean los pastores con mayor sabiduría, con mayor conocimiento de la palabra, se han puesto de acuerdo. Porque hay pastores que sí predican lo que es la verdad, y hay pastores y predicadores que les permiten hacer esto. Entonces, yo, como les digo, yo sí conocí un pastor, no voy a dar nombres, pero ese pastor, cuando yo lo conocí, ese pastor predicaba fielmente y firmemente lo que hablaba la palabra de Dios en el matrimonio. Y un tiempo después lo volví a mirar, y volví a mirar una prédica sobre el mismo tema, y ahí él ya estaba hablando sobre permitir el volver a casarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra carne nos hace hacer muchas cosas. Yo siempre he dado ese pequeño consejo, que tenemos que tener cuidado cómo predicamos la palabra y qué es lo que predicamos cuando nuestros niños están pequeñitos. Porque cuando nuestros hijos están pequeñitos, queremos exhortar y queremos limpiar de pecado a todo el mundo. Queremos quitarles los vicios, queremos sacarlos de todo lo mundano. Pero cuando nuestros hijos crecen, ahí es donde entonces sí doblamos las manos. Perdón por esta palabra, pero conozco muchas personas muchos hermanos que a mí en lo personal me exhortaron como no se imagina, de lo más terrible. Y ahora las vidas de los hijos están convertidas a todo lo contrario de que se me predicó a mí. Entonces, por eso les digo que tengamos muchísimo cuidado de lo que predicamos.
Y si vamos a predicar la palabra del Señor, manténgase fiel y firme en lo que predica, porque lo que usted predica allá afuera, le tiene que predicar a sus propios hijos, a sus propios hermanos, a sus propios padres, a su propia familia. No solamente se predica para afuera, donde no duele. No solamente se predica allá, donde uno mira el pecado de lo más escandaloso. Se tiene que predicar a la carne también, a nuestra carne, a nuestra familia, de la misma manera. Es ahí donde tenemos que cuidarnos y guardarnos mucho. Voy a leerles donde nos habla sobre de que uno no se puede volver a casar, y primeramente las voy a llevar a Romanos 7. Mire, aquí llegó luego. Romanos 7 dice, del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste sirve, porque porque la mujer casada está sujeta por la ley, y el marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Las voy a llevar a otra cita que está en 1 Corintios 7. Es del 7 a... Primeramente les voy a leer el 7 del 10 al 11. Y dice así, para la honra y la gloria del Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esa es una. Ahora vamos al 7, 39 y 40, en el mismo 1 Corintios. Dice así, mire. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra del Señor está bien escrita, y en Romanos y en 1 Corintios nos habla el apóstol Pablo, el cual no caminó con el Señor, pero el Señor a través de su Espíritu lo enseñó, como nos puede enseñar a nosotras, a los varones. A través de su Espíritu nos enseña y nos muestra lo que es correcto en su palabra. Jesús enfatizó la unión original, permitiendo la separación solo en casos de infidelidad o abandono por causa de un cónyuge no creyente también, o fornicario o fornicaria. Esa es la única razón que se puede separar, pero no se puede volver a casar, porque el matrimonio no es un... Si hoy me gusta o ahorita me voy a casar, y si funciona, vamos para adelante. Y si no, pues me divorcio. No. El matrimonio es un compromiso, un contrato para toda la vida. Ahí no hay matrimonio. Así lo creo yo, porque Dios no puede hablar de una manera y después arrepentirse. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él lo hizo y Él hará, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como les digo, esto es algo que yo lo recibo para mí, que mi esposo y yo lo hemos hablado, lo hemos meditado, y creo que mi esposo también tiene el temor de Dios, porque él también lo cree de esa manera. En los diferentes evangelios trae esa palabra de que cuando una persona vamos a mirar en Lucas 16,
cuando ya una persona se casa, ya no puede, hace adúltera a la persona con la que se separa si se vuelve a casar. Lo vamos a mirar aquí primero vamos a mirar en Marcos 10. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Marcos 10:9 nos vuelve a repetir lo mismo. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que la palabra no puede ser, Dios no puede ser burlado, mis hermanos, mis hermanas. Él nos deja escrito su palabra, y no la dejó nada más para que la leyéramos, y como dicen que si no nos tenemos sueño, que leamos la Biblia y entonces nos va a dar sueño, nos vamos a dormir. Dios no dejó su palabra para eso. Dios dejó su palabra para que la leyéramos, la estudiáramos y la pusiéramos por obra, la viviéramos para hacer testimonio allá afuera, porque imagínese usted qué testimonio va a dar uno allá, ahorita. ¿Qué testimonio puede dar un varón divorciado predicando? ¿Qué puede predicar sobre el matrimonio? Un varón que esté divorciado. ¿O qué puede predicar una mujer sobre el hogar, sobre el matrimonio, si es una mujer divorciada? Ahorita en el púlpito se está subiendo tantas cosas que el Señor tenga misericordia de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Dios no puede ser burlado. En Lucas 16:18 también nos dice lo mismo. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, seamos sabias, pidámosle al Señor que Él tiene para nosotros. No nos equivoquemos, y más si tenemos ese anhelo de servir a Dios, porque tenemos que dar testimonio de su palabra. Si vamos a decir, si alguna persona que no está en la iglesia, que no conoce de Dios, algún día alguien le lee esta palabra y esta persona está por divorciarse y retiene el temor de Dios y por esta palabra no se divorcia, por esta palabra se mantiene en eso que a veces por malas decisiones nos casamos, por no obedecer a nuestros padres, por tantas cosas que hacemos, a veces cometemos errores. Y si esa persona que con esa palabra comienza a meditar y se detiene de divorciarse, imagínese cuando ya ella se da cuenta que una divorciada está guiando un ministerio, que una divorciada está, no sé, yo tengo mucho temor de eso, y como les digo, tal vez sueno muy escandalosa, pero pues el Señor es el que nos va a juzgar. Solamente si queremos un día agradarle al Señor, tratemos de llevar la palabra lo más que se pueda conforme al Señor. Yo con este pensamiento los dejo, que el Señor me los bendiga. Acuérdese que dice su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, eso es lo que yo les dejo. La verdad, que es la Biblia, léala, órele al Señor, suplíquele al Señor, clámele al Señor, porque dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que pues adelante, que el Señor me las bendiga.